Voy a hablar acerca de la sabiduría. Cuando tú vas a la Biblia, por lo general te vas a encontrar que un personaje que representa la sabiduría es un rey que se llama Salomón. ¿Quién aquí se llama Salomón? Sí. Bueno, mira, es sabio como el rey. Salomón, yo voy a contarte un poquito de su historia, pero antes de hablarte de Salomón, necesito hablarte de algo que pasó en Génesis. Entonces aquí te va súper rápido el contexto bíblico de esto para que veas una vaina bien interesante que hay respecto en la Biblia acerca de la sabiduría. En el Edén, que está en Génesis, en los primeros capítulos de la Biblia, quiero recordarles una vez más que el propósito del Génesis no es... O sea, las preguntas buenas del Génesis no es preguntarnos. Y antes de Adán y Eva había más gente. ¿Y con quién se metió Adán y Eva? Porque se metieron entre ellos mismos, entre los primos. Y Adán tenía ombligo. Y habían dinosaurios en el Edén. Esas preguntas son interesantes, pero te cuento que ese libro no fue escrito con el propósito de hacernos solamente esas preguntas. El propósito del Génesis es como tener un tráiler de todo lo que pasó en la Biblia. Tú te lees Génesis desde el primer capítulo hasta el último y ya tienes una vista previa de todo lo que es la Biblia entera. Entonces, en Génesis pasó algo bien interesante. Es que Adán y Eva están en un sitio donde Dios los puso para que gobernaran. Y pregunto yo, ¿qué se necesita para gobernar si no es sabiduría? Y ellos conectados a Dios en el Edén, esa historia te ilustra que tú conectado a Dios, así como ellos estaban conectados al principio con Dios, es la fuente para que tú puedas tomar decisiones sabias. Ellos tenían la capacidad, conectados con Dios, de tomar decisiones ¿cómo? Sabias, de gobernar ¿con qué? Con sabiduría. Pero ¿qué cuenta la historia? Que ellos se dejaron engañar, se compraron o comieron la historia de que es mejor que gobiernes en tus términos y que no gobiernes en los términos de Dios porque Dios te está ocultando cosas. Fue lo que la serpiente en esta historia le dice. ¿Y qué deciden hacer ellos? Desconectarse, obedecer otra sabiduría, no la del Padre, no la de Dios, sino otra sabiduría. Y el resto de la historia ustedes ya se la conocen. ¿Qué pasó el resto de la historia? Aquí estamos, dicen por ahí. El resto de la historia, lo que está dibujando, el resto de historia bíblica de Génesis es que toda la gente que intenta gobernar, cuando no lo hace con sabiduría, termina dañando el plan bueno de Dios. Toda la historia del Génesis, si te das cuenta, mucho de la Biblia se trata de eso. Gente que quiere hacer las cosas bien y no puede. Gente que intenta gobernar bien y no puede. Y dentro de todas esas historias aparece Salomón, un rey que de repente en un sueño Dios se le aparece. ¿Quién aquí sueña cosas raras? Yo siempre he dicho, si mis sueños yo pudiera hacerlos una película, Netflix tiembla, ¿viste? Porque yo le pongo de cuánta vaina. Salomón tuvo un sueño, yo creo que bastante particular, donde Dios le habla y le dice, oye, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. ¿Qué pasa si yo ahorita saco un cofre acá? No se preocupen que no lo voy a hacer. Pero ¿qué harían ustedes si yo saco una lamparita de genio ahora y digo, Beauties, pide lo que quieras? Pide lo que quieras. Dinero. Tiene clara mi amiga. ¡Guau! ¿Cómo es tu nombre, bro? Jesús. Te aparece la lámpara del genio hoy. Jesús, pide lo que quieras. No voy a decir que es sabiduría porque me dañas el ejemplo. ¿Pero qué pedirías? Honestamente pediría riqueza. Riqueza. Creo que muchos de nosotros cuando hacen la pregunta de qué te hace falta. El otro día hablaba con una persona, le contaba cosas de la mesa y de repente me queda mirando y me dice, ¿qué les hace falta? Y la persona sé que podría tener como la facilidad tal vez para apoyarnos. Yo di vuelta y Paula sí dijo, damos un lugar de una. Pero ante esa pregunta, yo creo que honestamente muchos pensamos en eso, en cosas tangibles. Si tú me lo preguntas ahora, yo quisiera pagar un par de deudas que tengo y tener un plata para hacer un viaje ahorita y comprar unas... O sea, hay necesidades, eso es verdad. Pero Salomón en su sueño respondió, Señor, yo lo que quiero es sabiduría. Y quiero leerte lo que fue lo que Dios le dijo a Salomón. Eso está en Primera de Reyes 3, verso 10. A Dios le gustó que Salomón le pidiera esto y le dijo, como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una larga vida y riquezas o la muerte de tus enemigos, pues voy a darte sabiduría e inteligencia. Dato curioso, ¿te acuerdan que ahorita les hablaba del Génesis? ¿Qué pasó en Génesis? Ese árbol del que Dios le dijo al hombre que no podía tomar era el árbol del conocimiento del ¿qué? Del bien y del mal.
cuando ellos toman de ese árbol, ellos empiezan a decir qué está bien o qué está mal en sus propios términos. Muy parecido a lo que ocurrió ahorita. Ahorita estaban ustedes discutiendo casos, no voy a decir quién tenía o no tenía la razón, pero hay argumentos. Y de la perspectiva de muchos, desde un punto de vista algo puede estar bien, pero si lo miras desde otra óptica, no está tan bien. Y eso pasó con Salomón. Porque cuando él pide sabiduría para gobernar, dice la Biblia que en esa temporada hubo paz, hubo abundancia, era una nación poderosa, pero a Salomón se le metieron un par de chicas por los ojos, un par de cientos. Dice que la historia que tuvo muchas mujeres, muchas esposas, y esas esposas le llevaron, bueno, igual, al final lo decidió él, ¿no? Pero lo incitaron a adorar a otros dioses. Entonces, eso que era para bien, luego terminó en decadencia. Y volvemos a la misma historia de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, y es gente como tú y como yo, que intenta hacer las cosas bien, pero nos estamos hablando también que cuando las hacemos sin Dios, no salen bien. De Salomón aprendemos sabiduría, tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Yo tengo una frase, yo la tengo aquí, no me la tatúo porque es muy larga, pero me encanta y es, en la vida siempre vas a encontrar dos tipos de personas. Unos van a ser ejemplos y otros van a ser advertencias. Tú decides a quiénes vas a imitar. Durante mi vida yo he visto de todo. Gente que yo digo, güey, madre, lo que esa persona hace definitivamente inspira. Quiero imitarlo y bien, sanamente, ¿no? Como hay personas que yo digo, creo que apareceré en mi vida para recordarme lo que yo no quiero ser ni cómo me quiero ver. Y Salomón nos modela algo así. Ahora, hablemos un poco de la sabiduría. Viendo todo este tema de Salomón y la Biblia, la sabiduría es la capacidad de discernir, conectados con Dios, esto está bien y esto está mal. La sabiduría no son leyes. La sabiduría no es, haz esto y indefectiblemente te va a ir bien. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. La sabiduría tampoco son profecías. Las profecías son, el Señor dice tal cosa. No es la voz de Dios diciendo algo. La sabiduría son el entendimiento sobre cómo vivir honrando a Dios y a las personas. Es entendimiento, inteligencia. La sabiduría que viene de lo alto. Ahorita voy a hablar también en Santiago que menciona algo de eso. Pero entonces, para desacelerar un poco, porque los veo así con las caras como de, estoy hablando muy rápido. Entonces, la premisa hasta ahorita, ¿cuál es? La sabiduría es un regalo intangible, pero que lo necesitamos mucho más que las riquezas terrenales. Porque probablemente tú y yo seamos muy ricos, materialmente hablando, pero si no tenemos sabiduría, no sabemos cómo administrar esas riquezas. Siempre cuento esto, cuando mis hijos nacieron, a mí la cabeza me explotó porque yo me sentí muy abrumado cuando nos contaron, es que son mellizos. Toda mi familia y mis amigos era como, ¡ay, qué genial, qué chévere! Y Pablo y yo como que... O sea, era bonito recibir la noticia, pero al mismo tiempo era traumático. Yo no sé si aquí el que es papá primerizo me entiende que cuando te dan la noticia, o no, que ya sus hijos están más grandes y recuerdan eso, que a ti te digan, este pequeño ser, ahora es tu responsabilidad. Eso no se siente a veces como tan, gracias. Se siente, así tú lo hayas deseado, te lo confieso. O no sé si aquí, o yo soy un mal papá, pero yo me asusté, de verdad, muchísimo. Y tras del hecho, 2-3 semanas después me dicen, es que no es uno, son dos. Y yo, ok. Y nunca se me olvida que muchas veces orando, lo que más pedí a Dios fue, Señor, tú sabes que necesito plata para esto. Pero más que plata, te pido sabiduría. Porque yo sabía que yo podía tener los recursos, pero si no sé administrarlos, no iba a ser un buen mayordomo de mi casa y de lo que Él me ha dado como responsabilidad. Tú no sabes que tú eres un mayordomo de lo que tienes. Tú eres administrador de lo que tienes. Tu familia, tu pareja, tus hijos, tu trabajo, tus proyectos, tus sueños. Eso que tienes en las manos, en ti está la responsabilidad de hacerlo brillar o que se opaque. Y para eso necesitamos sabiduría. La sabiduría es el entendimiento de cómo vivir honrando a Dios en las personas. La sabiduría es el primer destello, el primer destello en la antorcha de la sabiduría, dice Proverbios, que es el temor a Dios. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios, o sea, los no sabios, desprecian la sabiduría y la instrucción. Cuando yo leía eso y me decían el temor, a mí siempre me entró en reversa ese comentario. Porque mi manera de ver a Dios inconscientemente siempre fue como que alguien que viene a imponerme las cosas porque le da la gana y punto. Yo nunca veía las cosas de Dios como un Dios de amor.
Cuando yo leía eso, yo decía, qué vaina, ¿no? Y además he entendido mal porque ese temor no se refiere a miedo, sino que se refiere a reverencia, a respeto. ¿Cuántos aquí trabajan en una empresa, levanten la mano, y que tienen un jefe, una persona de autoridad sobre ustedes? Ninguno tiene un... no. Ok. Uno tiene un respeto por su jefe, por su autoridad. Un respeto de, oye, llegó el jefe y no es que yo voy a comportarme diferente, sino que, hola, ¿cómo estás? Me comporto no distinto, pero yo sé que esa persona me inspira a que yo lo respete porque me parece que tiene ética, me parece que es responsable, me inspira cuando lo leo, cuando lo veo. Esa es la reverencia de la que habla Proverbios, que tú y yo se supone que debemos tener por Dios. Que si Dios a ti te dice, Cristina, vamos, un ejemplo, Cristina, estás en una encrucijada, una decisión. ¿Te cayó qué? Lo siento. Una Y. Cada uno de nosotros está en una Y. O la derecha o la izquierda. Y Dios a ti te da la sabiduría y te dice, Cristina, tú sabes que es por la derecha. Mira todas las posibilidades acá. Por la izquierda, no sé, o al revés. Para que no crean que estoy hablando de política. Digamos que la izquierda es el lado bueno, entonces la sabiduría, como tú sabes que es el temor a Dios, yo respeto tanto lo que Dios piensa y considera de mí y de mi vida, que yo lo considero. Eso es respeto. Yo siempre les he dicho a la gente que está aquí en la mesa, más que me quieran honrar a mí por ser el pastor de acá, yo lo que quiero es que ustedes simplemente consideren las cosas que yo les digo. Solamente considérenlas. Con eso ya me están honrando. Ya. Si tú tomas a derecha, igual te sigo amando. Y si tomas a la izquierda y ¡prá! Te pegas una estrellada, igual te sigo amando. Para eso estamos. Eso es el concepto de lo que habla Proverbios. O sea, yo respeto a Dios, yo considero a Dios, y el principio de ser sabio es temer a Dios, es considerar a Dios. En el libro de Proverbios, literal, en la Biblia, se personifica la sabiduría como una mujer. Súper bella esta ilustración. Y esta mujer llama a la humanidad a que le presten atención, a que la escuchen. Es como si de repente la mujer, vamos a ponerle la Madame Sabiduría, se para acá y llama y dice, Luisa, escúchame, por ejemplo. Tú que tienes una duda en XY caso, escúchame, esto es lo que yo pienso de eso, lo que tú estás viviendo. Y el proverbio describe a la sabiduría como esa mujer que está siempre llamando a que la escuche. Dice Proverbios 8, 22, 23, que la sabiduría es un atributo de Dios que está entretejido en la creación. Dice que desde el principio de la creación está presente. Creo que la cita la tienen allí, si no estoy mal. Dice, el Señor me poseía, está ahí la cita, el Señor me poseía al principio de sus obras. Esa es la señora sabiduría hablando. La Madame Sabiduría está hablando y dice, el Señor me poseía al principio de sus obras, antes de que comenzara a crear. Fui establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que existiera la tierra. La sabiduría es una fuerza invisible y creativa que nos dirige, a tomar decisiones buenas y justas. Para el que le gusta estos términos energéticos, es invisible. No se puede tocar. Yo no puedo decir, mira, ve, aquí te doy un poquito de sabiduría. Ahí la tienes. Yo la solté, ahora tú la tienes. No la puedo palpar, pero es como la descripción del viento. Uno no ve el viento, pero ve lo que hace el viento. La sabiduría es igual. Es una fuerza, una energía invisible, entretejida en todo lo que Dios ha hecho, porque Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho con sabiduría. Y esa sabiduría a ti y a mí nos va guiando. Es como que tú, pon de cojo para acá. Tú no sabes ni por qué lo hiciste, pero para allá. Y dijiste, menos mal lo hice. Pero cuando miras para el otro lado dices, uy, qué desastre. O también es esa fuerza que tú vas y te dice la sabiduría para acá y tú, no, yo quiero para acá. Y te estrellas y tú, la señora sabiduría te dice de allá, te avisé, pero ven, todavía hay esperanza para ti. Tampoco la sabiduría es condenatoria, no es como que, no. Pregunto, ya estoy llegando casi al final de todo esto, yo quiero preguntar, ¿quién aquí, hasta el momento de lo que he dicho, saca una conclusión y dice, yo necesito sabiduría? Levanten la mano. Uy, está bueno entonces. Pero si tienen celos amargos o ambiciones egoístas,
no se engañen a ustedes mismos ni encubran la verdad con sus jactancias. Este tipo de sabiduría, ¿qué dice allí? No viene de Dios. Dice que ¿qué? Que es terrenal, puramente humana y hasta diabólica. Uy, ¿cómo? Verso 15. Donde haya celos y rivalidades, también habrá desorden y toda clase de maldad. La verdadera sabiduría, dice aquí, ¿viene de quién? Viene de Dios. Esta sabiduría, y por favor, cada descripción, cada característica, ojalá se la puedan memorizarla, puedan grabársela, puedan por lo menos en este momento decirla en voz alta. Díganla conmigo. Esta sabiduría es pura, libre de dobles intenciones, es pacífica, gentil, llena de misericordia y buenas acciones. No se muestra parcial ni es hipócrita. La sabiduría de Dios siembra paz y produce una cosecha de justicia. ¿Tú quieres saber si en la mayoría de tus decisiones estás escuchando a la sabiduría de lo alto o a la terrenal? Mira si tus decisiones producen eso. Pura, libre de dobles intenciones, pacífica, gentil, llena de misericordia y de buenas acciones, no se muestra parcial ni es hipócrita. La sabiduría de Dios siembra ¿qué? Imagínatelo así, ilústreselo en la cabeza, siembra paz, le echa tierra y luego un tiempo lo que hiciste con esa sabiduría de lo alto produce ¿qué? Una cosecha de ¿qué? De justicia. Yo no sé tú, pero yo quisiera en la mayoría de mi vida tomar decisiones sabias, sobre todo cuando uno va madurando, creciendo. Y te das cuenta de que la vida cada vez te pide más responsabilidades, ¿no? Uno va creciendo y uno dice, bueno, al principio mis responsabilidades, ¿cuáles eran? El colegio, llegar a la casa, dormir, ver Dragon Ball Z hasta las 6 de la tarde, volver a dormir, hacer tareas y estoy tranquilo en la casa. Cuando salí del colegio se me fueron añadiendo ciertas responsabilidades como, bueno, tienes que tomar una decisión en tu vida, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Verdad? Y uno necesitaba ahí sabiduría. 16, 17 años, uno está ahí. El otro día, ¿quién es que está? Alejo, hola. Alejandro está en el grupo de Hay Esperanza de los muchachos y estábamos hablando y Alejo se tira unas preguntas a veces propias, como dijimos ese día, de la temporada en la que tú estás. Y es chistoso porque Alejo tiene 19 y la persona que es mayor en el grupo tiene 40 y algo. Entonces ahí hay de todo. Interesante. Hay preguntas a esa edad. En cualquier edad hay preguntas. Yo me pregunto muchas cosas sobre mi futuro, aquí donde tú me ves. Yo siempre me digo, ¿y Lucas y Emanuel qué irán a estudiar? ¿A qué se van a dedicar? ¿Será? No, yo me las hago desde ya. Yo digo, ¿será que quieren hacer lo mismo que yo? ¿O van a salir corriendo de la casa apenas puedan? No sé, me hago esas preguntas. Me hago las preguntas a veces, ¿cómo hago para ser un buen esposo y al mismo tiempo ser un buen papá? Y al mismo tiempo ser un buen pastor y un buen empresario. ¿A qué hora hago todo eso? Necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría cuando tenemos un tiempo libre en la tarde y decimos, ¿en qué lo invierto? Alguno dirá, ¿tiempo libre? ¿Eso qué es? A veces lo llega. Es más, a veces se tiene y uno no se da cuenta porque falta sabiduría. Y uno decir, ¿en qué invierto estas 2 horas? ¿Me veo una serie o me leo un libro aquí que me haga salir más inteligente de mi cuarto? O me quedo aquí. O es que es tentador. Tú ya estás tan cansado del trabajo y tú... Pero después uno dice, va, esas 2 horas lo hubiese invertido sabiamente en otra cosa. Y tú puedes ver y consumir contenido del que quieras, tranquilo. No estoy satanizando nada de eso. Yo lo hago también. Pero la gran realidad es que la sabiduría sí la necesitamos. Esa que es pura, libre de dobles intenciones. ¿Será que necesitamos sabiduría para cuando discutes con tu pareja y ya tú sabes que esa discusión no va a llegar a nada? ¿Será que necesitas sabiduría para decir, ¿sabes qué? Hablemos después. O para decir las cosas con amor. ¿Será que cuando tú y yo discutimos queriendo llegar a un hermoso momento de acuerdo? ¿O será que tú y yo discutimos como aquellas personas que discuten porque simplemente quieren ver el mundo arder? O porque tienen que tener la razón. Wow. Oye, sabiduría de lo alto te lleva a discutir sanamente, a tomar decisiones sanamente, a elegir sanamente, porque esta sabiduría produce todo eso. Yo te quiero preguntar, ¿será que necesitamos esa sabiduría? Bueno. ¿Será que es un tesoro intangible? Yo creo que sí. Pero como en las películas buenas... ¿Ah? ¿A pie con la mamá, corre?
Tómate tu tiempo, dale. Yo sé quién va a ser el centro de atracción en ciertos lugares. Bueno, como en una película buena, esto que te voy a decir ahora va a ser un giro que tú no ves venir en mi discurso, en mi mensaje, en lo que estoy compartiendo contigo hoy. Esto es un... Uy, cómo fino. No vi venir ese giro. Aquí te va. Para tú poder entender bíblicamente sobre la sabiduría, no te puedes leer solo Proverbios, que por lo general se conoce como el libro de la sabiduría, donde encuentras temas que hablan acerca de sexo, matrimonio, política, religión, familia, niños, futuro, emociones. Mira, Proverbios tú encuentras de todo. Casi los 10 capítulos del centro se tratan de eso, de muchas frases para que las pongas en Twitter, para que las pongas en Instagram, en tus estados. O sea, literal, son 2 frases que tú, uff, qué profundo. Pero ¿qué pasa? Si tú te lees Proverbios nada más, te estás perdiendo la óptica completa de lo que Dios dice acerca de la sabiduría. Esto tengo que ir muy rápido porque no tengo tiempo de profundizarlo ahora, pero va a ser el hilo conductor para el capítulo 2 de esta serie, que es el que viene el domingo siguiente, que estás más que invitado para que vengas. Para que tú veas la perspectiva bíblica completa de la sabiduría, tienes que leerte Proverbios, Eclesiastés y Job. Son los 3 libros que apuntan hacia la sabiduría. Y te lo quiero explicar de una manera muy interesante. Imagínate que Proverbios es una mujer, como lo decía ahorita, una mujer sabia, una maestra brillante, que te dice, busca de Dios, conéctate con tu Dios, con tu Creador, para que todas las decisiones que tomes sean buenas y por consiguiente te vaya bien en la vida. Eso es Proverbios, en un resumen así de segundos. Pero cuando te lees Eclesiastés, tienes que imaginarte 2 personas. Uno de ellos es un crítico, un maestro que empieza a cuestionarlo todo. Eclesiastés, el crítico de Eclesiastés, te habla de temas súper delicados como el paso del tiempo. Dice que la vida es como el humo, que de repente tú lo ves y se va. Eclesiastés te toca temas como la muerte y dice, pero ¿qué pasa si tú tomas buenas o malas decisiones? Al final todos nos vamos para el mismo lado. Y te cambia la película, te da una perspectiva como que, uy, no la vi venir. Eclesiastés también te habla de la naturaleza aleatoria que tiene la vida. Que hay muchas cosas en la vida que en realidad la mayoría de las cosas en la vida no las controlamos. Yo puedo tomar buenas decisiones, pero yo no controlo a un borracho en la calle que vaya en un carro a alta velocidad y me estrelle. Que espero que no les pase a ninguno de ustedes. Pero la vida tiene una parte que es aleatoria. Y Eclesiastés te habla de eso. Pero en Eclesiastés hay una segunda voz, sobre todo ya al final del libro, que te empieza a hablar de la sabiduría. Perdón, te empieza a hablar como ese crítico al final dice, pero aunque todo esto es verdad, de todas formas es necesario tomar decisiones sabias. Independientemente de que todos vayamos al mismo hueco, independientemente de que la vida sea aleatoria, independientemente de que todos vamos a morir, o que el tiempo siga pasando, perdón. Y falta otro libro. ¿Y es el libro de cuál? De Job. Y un día aquí en la mesa ya hablamos de eso. Me acuerdo que hicimos un capítulo completico, una serie, hablando acerca de la historia de Job, pero te la puedo conectar rapidito con esto. Y es que en esa trilogía de libros que te hablan de sabiduría, Job es un hombre sabio, bueno, íntegro, porque en cierta situación lo pierde todo. Como que vive aparentemente una prueba. Y al final de la historia de Job, él reconoce la grandeza de Dios y que aunque él no merecía perder todo eso, de todas formas, lo aceptó, confiando en un Dios soberano que si tiene control de todo el universo, ¿cómo rayos tú y yo pretendemos entender a Dios? Y la historia de Job termina donde él recupera o Dios le devuelve todo lo que había perdido, hasta más de lo que había perdido. Y la enseñanza de Job es muy bella. Lo de Job no pudo haber sido, o sea, que Dios al final le devolviera todo, no pudo haber sido una recompensa, porque lo que Job vivió no fue un castigo. Es una historia
loquísima. Pero cuando tú la ves las tres juntas, entonces te das cuenta que la sabiduría tiene todas estas verdades. Yo no te voy a mentir, tú puedes tomar decisiones sabias y probablemente en algunas cosas de la vida te va a ir no tan bien. Esta es la respuesta de por qué si hay gente tan mala y le va bien en la vida. Y hay gente que dice, pues para eso soy malo. Si igual así yo tome buenas o malas decisiones. Aquí me ves, ¿ves? No tengo nada. Tú no sabes que a mí me chocaba bastante cuando este tema se mezclaba un poquito con el tema del dinero, por ejemplo. Y se hablaba de los diezmos, las ofrendas, y en las iglesias se dice mucho este discurso de tú da, no importa, dalo todo, quédate, voy a decir otra palabra, quédate sin nada. Que Dios te va a dar todo. Y te voy a decir la verdad, eso no siempre funciona así. Yo conozco gente muy fiel en sus diezmos, en sus ofrendas y que pasan aquí. Porque no tienen sabiduría de administrar sus recursos. Yo te podría decir y mandarte a tu casa súper motivado diciendo, toma decisiones sabias y no te va a pasar nada malo. No lo sabemos, amigos. Pero como queda este resultado en estas tres historias, es que independientemente de siempre va a ser una buena decisión al final, estar conectados a Dios para tomar decisiones sabias. Porque independientemente de cuáles sean los resultados, el tomar de las decisiones sabias, el tomar de ese árbol, el que Dios sí nos permite tomar, que es de Él, y dice, conéctate a mí, para que tengas un buen criterio, un buen concepto de lo que está bien y de lo que está mal. Esa es la premisa del mensaje de hoy, que el tesoro invaluable, intangible, no lo podemos agarrar, no me lo puedo meter al bolsillo, no te lo puedo mandar en un paquete a tu casa, no. Pero hoy tú lo puedes estar atesorando nuevamente, que es la sabiduría. Todos la necesitamos. Porque si la vida, yo digo, esta es mi conclusión humana y muy terrenal, yo digo, hombre, si las cosas aleatorias de la vida me pueden perjudicar, oye, yo prefiero minimizar el riesgo tomando decisiones sabias. Yo estoy tratando de tomar decisiones sabias en mi crianza con mis hijos, pero yo no tengo el control de lo que esos pelados vayan a hacer. Hay cosas que se me van a salir de mi control. Pero en los que estén dentro de mi responsabilidad, espero tener la sabiduría para hacerlo. Cierro este mensaje hoy preguntándote, ¿en qué Y estás tú? ¿En qué encrucijada estás tú? Estás en la encrucijada, no sabes qué decisión tomar. ¿Puedes pedir un consejo? Sí. ¿Puedes pedir dirección a una persona que ya va más adelante que tú? Sí, está bien. Pero lo que realmente necesitas no es más oro, no es más plata, no son más riquezas. Lo que más necesitamos tú y yo, sabiduría. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando tú la pides, Dios te la da en abundancia. O sea, no te la da mezquinamente, no es como que ahí para que resuelvas para el día de hoy. No. Sabiduría. No puedo irme de aquí sin decir esto. Esto suena muy bonito en la teoría, pero la práctica no siempre es así. Y probablemente si a ti te cuesta mucho buscar o confiar en la sabiduría de Dios, es que probablemente tenemos que seguir resolviendo la manera en que tú y yo vemos a Dios. Porque si lo que has recogido en tu vida han sido malas experiencias con Dios, pues tienes todo el derecho de pensar como piensas y de sentirte como te sientes respecto a Dios. Y que esto te haya entrado por aquí y te haya como que, no es tan interesante el tema para mí. Pero si realmente tú has llegado a la conclusión de lo que necesitas es esa sabiduría que viene de lo alto, entonces te animaría con todo el corazón a que sanemos nuestra relación con Dios, que sanemos nuestra perspectiva acerca de Dios. Tal vez te cuesta mucho confiar porque un día un líder espiritual te dijo, lo que tienes que hacer es esto, Dios me dice que hagas esto, lo hiciste y te fue mal. Y dijiste, pero si Dios me dice que haga esas cosas y me va mal, yo no puedo escuchar más a Dios. Si ese es tu caso, yo quiero decirte, yo que soy el líder espiritual de esta comunidad, jamás en mi vida me voy a escuchar diciendo, Dios me dice que hagas tal cosa. Si Dios te puede hablar a ti. Ahora, tal vez Dios a veces sí usa personas cuando ya uno está bien sordo. Pero al final, siempre la decisión y la responsabilidad va a ser tuya. Fíjate yo llegando, yo no sé, que mi matrimonio fuese un etcétera. Y yo reclamándole a Dios, Señor, pero es que el pastor me dijo que esa era la esposa para mí.
Yo fui el que la elegí, con sus virtudes y con sus defectos. ¿Qué tal yo quejándome, Señor? Esto de la paternidad es muy duro. Puedo quejarme, y es bueno quejarse a veces. Pero imagínate yo frustrado porque soy papá, cuando yo fui el que... Y no fue de sorpresa, lo buscamos. Y lo buscamos una semana y a las 2 semanas llegaron. Eso fue... Y doble. Fíjate yo quejándome. No, lo que yo necesito para que siga buscando. No, ¿qué necesito yo ahora? Asumir mi responsabilidad y decir, Dios, ya yo estoy metido en esto y amo estar metido en esto, aunque sea difícil, pero necesito sabiduría. Cada vez que hacemos la mesa o para hacer esto, uno necesita mucha sabiduría porque uno es muy corruptible. Usted no sabe la cantidad de luchas que uno tiene en la mente respecto a tomar esta decisión, tomar aquella decisión, hacer esto, hacer lo otro. Yo necesito mucha sabiduría y constantemente estoy pidiéndola y la encuentro hablando con Dios y hablando con gente sabia también, porque esa es otra forma de encontrar sabiduría. Cuando está depositada en gente que está cerca de ti. En fin, amigos, yo puedo pasar aquí si no me paran horas respecto a esto. Pero quiero simplemente cerrar la idea diciéndoles, hay algo que es muy valioso, hay algo que es intangible, y porque sea intangible no quiere decir que no sea valioso. En realidad es muy valioso y lo necesitamos. ¿Y qué es? Sabiduría.